Momento 1. Apertura. Aprendizaje significativo. Es un tipo de aprendizaje en que el estudiante asocia la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Las clases expositivas son estrategias de enseñanza que se observan con una frecuencia en las aulas. Es necesario diseñar una clase con información adecuada para que los alumnos adquieran el conocimiento correctamente, siendo una clase expositiva y que favorezca la construcción de conocimientos por parte del alumno. Estrategias expositivas. Preguntas estratégicas que realiza el docente, que lleva a la duda y a la realización de preguntas por parte del alumno. Esto quiere decir que el alumno pone en duda su conocimiento previo y así adquiere conocimiento nuevo. Estrategias expositivas. Preguntas para que al decirlas en voz alta se dé cuenta de que sabe la respuesta, solo o con el conjunto del docente y otros compañeros. Que todo lleve al conocimiento significativo del alumno. La docente invita a los alumnos a que se coloquen en grupos de 4 participantes. 3 días antes se les pedirá que observen la luna durante el día y la noche y anoten en sus carpetas todo lo que hayan observado. En el momento de la clase, la docente les preguntará: ¿qué observaron esos días? ¿Cómo estaba la luna? ¿Siempre la ven igual a la luna? ¿Por qué? A medida que los alumnos van contando sus observaciones y respondiendo a los interrogantes, la docente irá anotando las respuestas en el pizarrón. La docente les brindará un material audiovisual para poder entender más sobre el tema. Realización de preguntas estratégicas al alumno sobre el video y también la toma de apuntes en el pizarrón, con lo que los alumnos le van diciendo al docente son interrogantes sobre el aprendizaje estratégico. Llevan así a que el alumno dude y confronte más aprendizaje. El momento 2, el desarrollo. La clase expositiva. ¿Favorece el aprendizaje significativo? En esta sesión vamos a reflexionar y conceptualizar la clase expositiva como una estrategia de enseñanza. Vamos a reflexionar sobre A. La relación entre la exposición y los procesos cognitivos que se activan en el sujeto que aprende. Y B. La superación de la clase magistral, el modelo de exposición y discusión. Empezamos por el primero, que es el A. Una clase expositiva es una estrategia de enseñanza directa que el docente suministra. Esta misma está organizada con una estructura lógica y coherente para tratar de asegurar que los estudiantes comprendan eso que se está exponiendo. Aunque en la clase expositiva es el docente quien suministra la información, los estudiantes no escuchan con la mente en blanco. Es decir, ellos poseen creencias, valores, actitudes y conocimientos variados que inciden en el modo de aproximarse a la información nueva que el docente les está suministrando en ese momento. Los conocimientos de los alumnos están relacionados con las experiencias de su entorno. Pero estos conocimientos no están dispuestos al azar, están interrelacionados con una estructura multidimensional, a través de nodos conceptuales que construyen paquetes de información que a ellos les permite adoptar un significado sobre el mundo donde están viviendo. Por último, también cabe destacar que los conocimientos se activan por diferentes estímulos, tanto como internos como externos. Estos les sirven para poder predecir, actuar, activar y explicar, y así como también poder resolver problemas de su contexto. Aunque es muy difícil poder observar de manera directa el proceso de reconstrucción de esquemas cognitivos que ocurren dentro de la mente de nuestros alumnos. Bueno,
como vinimos explicando antes, comprender significa construir una representación mental a través de procesos interactivos que conectan nuevos significados con la estructura cognitiva previa que ya el sujeto posee. Podemos decir entonces que, a diferencia de aquellas clases donde los alumnos debían construir y descubrir por sí solos el conocimiento, como por ejemplo en investigaciones escolares, producciones escritas, análisis de casos, creación de productos, entre otras, en las clases expositivas se requiere de los estudiantes un nivel de abstracción muy importante. Esto demanda siempre una activación de los procesos cognitivos más complejos. En estos procesos de información se pueden comenzar con una serie de estímulos externos como los auditivos o visuales, como fotos, texto, que le puede proporcionar el profesor de la clase, y termina cuando el alumno puede concretar, puede construir aquel conocimiento previo que tenía con el nuevo que le está dando el docente en aquella clase expositiva. Es por esta razón que las clases expositivas deben tener, primero, una organización de la información pensada de un modo tal de que favorezca el encuentro y la lógica del contenido que se va a brindar con los conocimientos previos que los alumnos ya poseen. Y segundo, recursos y actividades complementarias que puedan provocar la construcción de saberes en los estudiantes. El 2, la opción B, vamos a hablar sobre el modelo de exposición y discusión, que está diseñada para superar la deficiencia en la comunicación en un solo sentido de las clases expositivas en la versión tradicional. Es por eso que hay autores que proponen una alternativa a la exposición con preguntas, las cuales ayudan a que los docentes impulsen la participación de los alumnos, como también les va a posibilitar monitorear los procesos de aprendizaje de aquellos alumnos. Para poder iniciar una clase expositiva activando los conocimientos previos de los alumnos, es posible, esto se va a poder. Entonces, para poder iniciar una clase expositiva activando los conocimientos previos de los alumnos, es importante utilizar un organizador previo. Davis Ausubel nos proporciona dos tipos de organizadores previos. El primero es el organizador comparativo, donde vamos a utilizar elementos conocidos de comparación, que pueden ser por analogía o por diferencia, en la que el concepto desconocido son referidos y relacionados con las estructuras familiares del estudiante. Y el segundo es el organizador expositivo, el cual representa el andamiaje intelectual, es decir, es un asistente de la enseñanza y del aprendizaje. Muestra un concepto central y sus subordinados de tal modo que el alumno entiende la lógica de aquello que se está exponiendo. En este caso, el pizarrón ocupa un papel fundamental, porque en él se va a ir registrando lo que los alumnos vayan diciendo y respondiendo, y se va a poder también marcar lo más importante en esa interacción. No basta con diseñar organizadores previos, es necesario utilizarlos en las clases, por eso Ausubel propone las siguientes fases. Fase 1. Presentar el organizador previo, plantear los objetivos de la clase para que los alumnos le otorguen sentido a ella, identificar sus atributos, dar ejemplos, proporcionar un contexto, promover que los alumnos relacionen esta presentación con sus conocimientos previos. Ejemplo, la docente presenta un organizador previo al inicio de la clase para activar los conocimientos previos de los alumnos, apela al recuerdo de las observaciones hechas días anteriores. Maestra,
3 días antes les pedí que observen la luna durante el día y la noche y anoten en sus carpetas todo lo que iban observando. ¿Qué observaron en esos días? ¿Cómo estaba la luna? ¿Siempre la ven igual? ¿Por qué? Fase 2. Presentar el material de aprendizaje. Lectura, escritura, experimentos, etc. Aquellos materiales que complementen el organizador previo. Ejemplo, la docente les propone ver y escuchar un video sobre las fases de la luna. A continuación, mostraremos el siguiente video. Durante esta fase se les entrega información nueva. 3. Consolidar la organización cognitiva. Actividades de los alumnos como dar ejemplos, verbalizar las nuevas ideas con sus propias palabras, plantear la relación entre lo que sabían y lo nuevo, entre otros. Los alumnos ya en grupos recrearán las fases lunares y a medida que lo realizan, poder promover el diálogo para recordar rasgos característicos sobre la luna. Momento 3. El cierre. Ventajas de las clases expositivas. Estas son adecuadas para presentar un tema, permite argumentación sobre este determinado tema, adecuadas para exponer diferentes perspectivas para luego fundamentarlas, adecuadas para presentar la síntesis de una unidad desarrollada. También son económicas en términos de planificación, ya que no hay que gastar en materiales curriculares, solo hay que preparar unas buenas preguntas. Son flexibles, se adecúan a casi todos los contenidos, posibilitan acercar información que no esté incluida directamente en la bibliografía existente. Desventajas de las clases expositivas. Si se usa la clase expositiva como única estrategia, se corre peligro que los alumnos absorban información del docente como si fuera un monólogo. Impiden en el transcurso de la clase evaluar la comprensión de los alumnos, ya que la comunicación es unidireccional. Se debe tener cuidado de no dejarse cautivar por la pasión que el contenido pueda llegar a despertar en usted. Utilice buenas preguntas y buenas imágenes de apoyo. A tener en cuenta a la hora de planificar. Presente pocas ideas pero ordenadas y claras. Refuerza la comprensión del alumno mediante la repetición, facilitando así la elaboración de esquemas conceptuales. Muestre ejemplos y experiencias concretas. Utilice vocabulario coloquial, no técnico y complicado. Estimule las preguntas. Ojo, no responderá preguntas si no tienen claro qué fue lo que el alumno quiso preguntar. Utilice recursos visuales. Por ejemplo, una diapositiva debe tener poca y clara información. No debe tener más de 7 líneas con 7 palabras por línea. De lo contrario, este se convierte en un elemento distractor. Una tabla no debe tener más de 6 hileras y 4 columnas. Un organigrama no debe tener más de 4 niveles.